¿En qué puedo servirle? Ahora, estoy buscando un regalo para mi sobrino y él es fanático de los trenes. ¿Qué modelo está buscando? No, la verdad que yo no tengo ni idea. Pero quiero algo bueno. Algo bueno. 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 Venga conmigo. Este es un lugar de culto. Ya veo. Está tremendo. Y esto es lo que yo tengo para vos. Es una vaporera estilo Pensilvania. Le podemos agregar un par de vagones y queda perfecta. Única. Uy, me parece que entró gente al negocio. Ahora vengo, ¿sabes? Bueno, Espérame. dale. Ojo. Que esta maqueta es muy especial. Sí, claro. ¿Y sube? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿Al tren? Este es el expreso Scalabrini Ortiz. No entiendo. Scalabrini Ortiz. ¿Usted es este? Sí. Su nombre es Gabriel Di Meglio y es historiador. Sí. Y se dedica a investigar, a escribir, dar clases en la universidad y a hacer textos y guiones para programas como este. Sí. Le encargaron hacer una biografía de Scalabrini Ortiz, ¿correcto? Sí. Y no se le ocurre nada. Bueno, nada. No. Yo que usted. Me subiría. Aunque nació en Paraná, su ciudad fue Buenos Aires. Raúl Ángel Toribio Scalabrini Ortiz llega al mundo en la primera, el 14 de febrero de 1898, y se muda a la segunda a los 4 años. En su época de estudiante, participa en un grupo de izquierda llamado Insurrexit, que luego abandona. Más tarde se recibe de agrimensor, mientras se destaca como boxeador en el ámbito amateur. Pero ni el boxeo ni la agrimensura llenan sus días. Scalabrini quiere ser escritor. Publica un libro de cuentos y colabora en varios diarios y revistas. Para fines de los años 20, ha logrado forjarse un nombre en el ambiente literario. En ese entonces, los escritores porteños están divididos en dos grupos, Boedo y Florida. Scalabrini colabora en la revista de este último, Martín Fierro. Él coincide con Boedo en la valoración positiva del pueblo y con Florida en que es necesaria la construcción de una cultura nacional. Aunque él cree que no debe hacerse sobre un molde europeo,
sino con uno local. Esa idea está presente en el libro que lo hará famoso, El hombre que está solo y espera. Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Vengo a traerles en esta oportunidad el complemento ideal para todo viajero. Un buen libro. Señora, señor, señorito, señorita. En esta ocasión, El hombre que está solo y espera, de Raúl Scalabrini Ortiz. Esta es una obra que habla del amor, habla de la amistad, habla también de la política, de la tragedia sexual de Buenos Aires. El hombre que está solo y espera es un retrato magistral del ser nacional. Y para muchos críticos e historiadores, constituye una de las obras cumbre del ensayo argentino. ¿O no? No, sí. Claro que sí, mi amigo, claro que sí. ¿Cuánto les doy? No, me encantaría, pero no traje un peso, maestro. ¿No trajo un peso? No se preocupe, porque el dinero va y viene, mi amigo. Acá lo que queda, ¿sabe qué es? El conocimiento. Así que, tome, se lo regalo, léalo y después lo hablamos. ¿Qué le parece? Vaya, mi amigo, vaya. ¿Quién dijo cuántos? ¿5? ¿6? El hombre que está solo y espera es originalmente una novela, pero se transforma en ensayo a instancias de su editor, Manuel Gleiser. El éxito es inmediato, recibe un premio y las ediciones se agotan. Se lo considera una Biblia porteña, afirmación que aparecerá en el subtítulo del libro en las siguientes ediciones. El personaje, una especie de Martín Fierro urbano que se encuentra en la esquina de Corrientes y Esmeralda, es presentado por Scalabrini como el arquetipo del hombre porteño, y al ser la ciudad la guía del país, del ser nacional. El libro propone que este ser es el producto de un proceso inmigratorio que aísla a las mujeres de los hombres y genera en estos una sensación de vacío. Su idiosincrasia está compuesta por el tango, la tensa relación entre los sexos, el café y el deporte. Por eso la esencia de la ciudad, y entonces del país, está en el centro de Buenos Aires, en la esquina del tango, el café, la literatura y el boxeo, y no en los barrios o en la tierra. Pero el desarrollo de esa esencia nacional fue impedido por la traición de los intelectuales y las clases dominantes, y por las trabas puestas por el imperialismo. Gabriel. Alejandro. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué haces por acá? Es que me citaste vos para una entrevista. ¿Yo? Sí, para una entrevista sobre Scalabrini Ortiz. Ah, sí, claro. Bueno que te cité. Sé que justo venía leyendo El hombre que está solo y espera y me estaba preguntando por qué será que tuvo tanto éxito. Bueno, es siempre difícil explicar por qué un libro o un producto cultural de este tipo tiene éxito, pero en el caso de Scalabrini a mí me parece que hay 2 o 3 factores que pueden contribuir a explicarlo. Por un lado, Scalabrini ya tenía cierta visibilidad en el mundo cultural, tenía un cierto nombre, había pasado por las vanguardias donde esta inquietud acerca de cuáles son las esencias de lo nacional, las esencias de lo argentino, estaba bastante extendida, aunque sea como pregunta, como inquietud, y es probable que hubiera cierto clima más amplio de interrogación acerca de esos mismos puntos, que es el que va a alentar a lo largo de los 30 la aparición de algunos otros ensayos, como La radiografía de la Pampa de Martínez Estrada y algunos otros más. Bueno, igual te quería preguntar otra cosa, así Bien. que empezamos la entrevista. Dale, toma tu cámara. Ah, gracias. ¿Metés el libro? ¿Cómo no? ¿Listo? Listo.
¿Te parece que se puede considerar a Scalabrini Ortiz un nacionalista? Sí, sin duda. De todas maneras, habría que tener en cuenta que el nacionalismo argentino de los años 30, que en rigor comenzaba a expresarse a fines de los 20, albergaba distintos grupos. Uno podría reconocer un nacionalismo que es casi un conservadurismo radicalizado, preocupado por mantener el orden social tradicional, un nacionalismo más cercano a las posiciones filofascistas e incluso en ocasiones simpatizante con el régimen nazi, un nacionalismo más extremo. La Iglesia Católica también se cruza en ese momento con el nacionalismo, suponiendo que una de las características culturales de la nación argentina es precisamente su catolicidad, y sus miembros se expresan en algunos de estos grupos, pero además también en una especie de nacionalismo católico relativamente autónomo. Ese movimiento llega incluso a constituir una especie de nacionalización general en la política, en la cultura política argentina, que alcanza formaciones relativamente inesperadas, como el Partido Comunista, en particular luego del cambio a la línea de Frentes Populares de 1935. Y también se cuenta allí el nacionalismo al que pertenece Scalabrini Ortiz, que es un nacionalismo heredero del nacionalismo antiimperialista de los años 20, un antiimperialismo que no desestima los mecanismos democráticos, al menos como entendía la democracia como el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo, y que promueve la participación del Estado en la economía, alentando la redistribución de la riqueza. Es un nacionalismo que hereda posiciones del radicalismo irigoyenista en los años 20 y que anticipa algunas de las posiciones del peronismo. En realidad, el nacionalismo que cobija a Scalabrini Ortiz es el que cobija a Forja. Hasta 1930, Scalabrini Ortiz tiene muy poca participación política. Ese año se muestra indiferente ante el golpe militar contra Hipólito Yrigoyen, pero pronto se vuelve un tenaz opositor al gobierno del general Uriburu, al que considera ligado al imperialismo. Por esa razón, en 1931, es despedido de su trabajo en Noticias Gráficas. Scalabrini cree que en la nueva coyuntura es necesario involucrarse. Estudia economía para comprender la base sobre la que se ha construido el país, que con la crisis mundial ha mostrado la fragilidad de su modelo agroexportador, y empieza a buscar los medios políticos para luchar contra lo que él ve como los impedimentos del desarrollo de la esencia nacional, el imperialismo y sus aliados locales. En 1933 participa de un fallido levantamiento militar de los radicales contra el gobierno de Agustín Justo. Este le da a elegir entre el destierro y la prisión. Decide partir y antes de hacerlo, en enero de 1934, esposado y con la policía de testigo, se casa con Mecha Comaleras. Primero viajan a Italia, donde han editado su libro y le deben derechos de autor. Conoce allí, de primera mano, el fascismo de Mussolini. Luego, recala en Alemania. Scalabrini es amnistiado y vuelve a Buenos Aires en 1935. Participa en el diario Señales, que denuncia el accionar del imperialismo en la Argentina. Allí conoce a Arturo Jaureche. Desde el diario colaboran con Lisandro de la Torre en la investigación de las carnes por el Tratado Roca-Ranciman, y Scalabrini escribe el discurso del senador Alfredo Palacios que impugna la entrega del transporte urbano a las empresas inglesas. A mediados de 1935, Jaureche funda la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina,
junto con varios escritores como Homero Mansi, Gabriel del Mazo y Luis de Lepiane. El grupo, que será conocido por sus iniciales, Forja, busca transformarse en una usina intelectual del nacionalismo radical. Scalabrini se vuelve un referente del grupo, al que no pertenece oficialmente por no ser afiliado a la UCR. La nueva agrupación realiza charlas en su local y actos en la calle. Se opone a la conducción del radicalismo, en manos de Marcelo T. de Alvear, y a lo que proclama como la entrega del país por parte del presidente Justo. Scalabrini se encarga de la publicación de los cuadernos de Forja, destinados a denunciar la injerencia británica. Para eso analiza el empréstito Baring de la época de Rivadavia, el petróleo y los ferrocarriles. Sus ideas se transforman en 2 libros publicados en 1940. Política británica en el Río de la Plata y la primera parte de la historia de los ferrocarriles argentinos. En sus textos sobre el imperialismo británico, Scalabrini atacó a la figura de George Canning, celebrado en Argentina porque había sido el primer ministro que en 1826 reconoció la independencia del país. A partir de la obra de Scalabrini, Canning se convirtió para muchos en el prototipo del imperialista. En 1974, durante el tercer gobierno de Perón, la avenida porteña Canning fue rebautizada Scalabrini Ortiz. En 1976, la dictadura militar volvió a llamarla Canning. Pero con el retorno de la democracia se recuperó el homenaje. Hoy se llama Scalabrini Ortiz. Entrevista al historiador Norberto Galazo en la pulpería de la Maqueta. Norberto, como le comenté, estoy haciendo la biografía de Raúl Scalabrini Ortiz y quería preguntarle por la concepción que tenía él de los ferrocarriles argentinos de su tiempo. El golpe producido por la crisis sobre la sociedad argentina es de tal dimensión que Scalabrini, una noche, una madrugada en la que está, digamos, haciendo tiempo, recalando en un café, se da cuenta de algo que él llama después en un artículo, denomina "la ciudad está triste". La ciudad está triste, la ciudad está enferma, la ciudad está y el país están desprovistos de lo que se pensaba que era aquella gran Argentina de nuestros mayores que se había hablado durante mucho tiempo. Y entonces es el que decide romper su carrera literaria y empezar a indagar en los factores económicos. Esa indagación de los factores económicos lo lleva a analizar los frigoríficos, las grandes casas de comercio, la importación, la exportación, y cuando llega a los ferrocarriles se encuentra con que los ferrocarriles tienen un trazado que es un trazado en abanico, es decir, el litoral hacia Buenos Aires, el central Córdoba a Rosario, Rosario a Buenos Aires, el Pacífico, Mendoza a Buenos Aires, el sur, Bahía Blanca, Mar del Plata hacia Buenos Aires. Es decir, ese trazado en abanico, leyendo a Alan Huth, que era un marxista inglés, él llega a la conclusión que es un trazado de economía complementaria. Es un trazado que abona una política dependiente. Se trata de llevar las materias primas al puerto para que los barcos ingleses las lleven al consumo de los británicos y traer de vuelta los artículos manufacturados, con lo cual el país queda condenado a no tener industria, a no tener desarrollo pesquero, a no tener desarrollo minero. Es decir, queda condenado a lo que Scalabrini llamaba el primitivismo agrario. Para él, el hecho de que ese trazado ferroviario, que él decía la tela de araña metálica de los ferrocarriles ha aprisionado a la mosca de la República, era análogo al hecho de que un ser humano tuviera el sistema neurológico no bajo su control, sino bajo el control de otra persona.
Es decir, esto impediría toda autonomía, impediría todo desarrollo propio. A partir de ese momento es cuando él se lanza con una consecuencia extraordinaria y un coraje magnífico, porque rompe con todo el mundo del periodismo y se lanza profundamente a la investigación. La investigación la centra en la cuestión ferroviaria y toda su lucha posterior hasta la nacionalización. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Norberto, estuvo clarísimo, la verdad. Gracias. Apurate que se te va el tren. ¿Yo tengo que ir a ese? Sí. En 1939 estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial y ella trae un nuevo tema de interés para Scalabrini Ortiz, la neutralidad. Cree que si Argentina participara en la guerra, como proponen muchos, solo ganaría miles de muertos y más sujeción al imperialismo inglés. Arriesga sus magros ahorros en la creación del diario Reconquista, donde escriben forjistas, nacionalistas y comunistas. El único requisito es defender la neutralidad. Es acusado de ser pro-yanqui y pro-nazi a la vez. Ahogado financieramente, Reconquista cierra a los 41 días de su aparición. El fracaso del diario lo deja en una precaria situación económica. Algunos derechos de autor y herencias de la familia de su mujer le aseguran un nivel de vida muy modesto. Tiene 4 hijos que mantener y pronto llegará una quinta. En 1942, publica un aviso pidiendo trabajo como director o consultor en alguna empresa. Para esa época se aleja de forja y vuelve a trabajar de agrimensor. Cuando se produce el golpe de 1943, Scalabrini lo ve con recelo. Pero pronto conocerá a uno de los referentes del nuevo gobierno, el coronel Juan Perón, quien le cuenta que ha leído su historia de los ferrocarriles. Scalabrini se atreve a pedirle que los nacionalice y Perón le pide tiempo. El escritor vuelve entonces a la política y se dedica a persuadir y organizar grupos de apoyo a la nacionalización ferroviaria. Finalmente, su objetivo se cumple el 13 de febrero de 1947, mediante un decreto presidencial. ¡Todos a bordo! Boleto, por favor. No tengo boleto. ¿Eso que tiene bolsillo qué es? Un boleto. ¿Resolvió o no la migración? Durante los años peronistas, Scalabrini se encarga de la mensura de unas tierras expropiadas en Gualeguaychú para ser entregadas a colonos. Luego de rechazar la dirección de los ferrocarriles, se vuelca a la actividad privada para asegurar su economía personal. Su apoyo al peronismo se enfría por el ingreso del país a las Naciones Unidas, que ve como una claudicación ante el nuevo imperialismo estadounidense. Pero nada dice públicamente, para no dar margen a los opositores. Luego del golpe de Estado de 1955, Scalabrini regresa a la escritura para defender la industria nacional, frente al embate de los economistas liberales. En 1958, apoya la candidatura a presidente del desarrollista Arturo Frondizi, con el fin de preservar la economía nacional. Su adhesión se mantiene hasta que Frondizi firma contratos petroleros con empresas extranjeras. Por su parte, Perón considera a Scalabrini parte fundamental de su movimiento y le pide que convoque a los intelectuales para luchar por las conquistas sociales. Pero el escritor se está quedando sin fuerzas. Arrastra años de problemas pulmonares
y el cáncer lo vence el 30 de mayo de 1959, a los 61 años. Escritor, ensayista, político, intelectual. Cientos de páginas llevan su firma. Decía de sí mismo que era uno cualquiera que sabe que es uno cualquiera. Sin embargo, sus ideas marcaron a fuego a la Argentina de su tiempo y más allá. Aún hoy, muchos argentinos piensan su país tal como él lo pensaba. Buenas tardes, señora, señor. Les robo un minuto de su amable atención para ofrecerles en esta oportunidad una obra clave del pensamiento de los convulsionados años 60. Apuntes para la militancia de John William Cook, libro en el que Cook indaga en la historia argentina los orígenes del peronismo. Señor, ¿se lleva uno?